tardes. Mi nombre es Yesenia del Carmen Lorenzo Delgado. Estudio en el Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. Curso la materia de Sistema de Producción Orgánica, un tema muy importante llamada ecotecnia. Como bien sabemos, la ecotecnia son o se utilizan todos aquellos recursos naturales que nosotros podemos reutilizar para una producción orgánica. El día de hoy les voy a hablar sobre lombricomposta, que es un tema muy importante, ya que se utilizan todos aquellos recursos naturales o desechos orgánicos para una producción de abonos orgánicos. Como bien sabemos, las lombricompostas son llamadas Roja Californias. ¿Qué son estas lombrices? Estas lombrices son descomponedoras de estos productos, como por ejemplo rábano, hojas de coliflor, entre otros, tomate. Todos estos residuos que nosotros sacamos de la cocina los podemos poner como para alimento de las lombrices. ¿Qué hacen estas lombrices? Que obtenemos dos productos, que es el humus y la lixiviación, la cual las dos son muy importantes. El lixiviado lo podemos utilizar como un biofertilizante, y lo que es el suelo orgánico que obtenemos, podemos hacer cosechas, por ejemplo sembrar rábanos, lechugas, entre otros. Este material que se produce es muy rico ¿en qué? En NPK con calcio, que es fósforo, potasio, calcio y nitrógeno. Es muy abundante esto. ¿Por qué? Porque pues prácticamente todos los desechos orgánicos obviamente que se transforman y son reutilizables en la producción. En lo que es el lombricomposteo, se utiliza en recipientes, o ya bien sean en tanques elaborados con material, con cementos y bloc. Para comenzar, es bueno dar inicio con recipientes. Sabemos muy bien que estas lombrices se reproducen muy rápidamente, que a la semana podemos obtener 3 lombrices, la cual es muy rápido su reproducción. Como bien sabemos, son hermafroditas, que quiere decir que contienen ambos sexos, femenino y masculino. Es por ello que se reproducen. En esta maqueta yo utilicé todo reciclable, latas de sardina, una tapa de refresco y igual otra lata de sardina. ¿Qué se hace? Ponemos un recipiente primero, la cual no va a tener orificio. Esto nos permite a recolectar el humus. Acá en esta primera parte tenemos los orificios. Esto que nos va a ayudar a que acá en estos orificios va a caer el humus y la lixiviación, que es el líquido. Primero ponemos las lombrices, luego ponemos todo lo que es la comida, lo que son los desechos orgánicos. Después ponemos una malla. ¿Esta malla para qué nos va a servir? Como bien sabemos, las lombrices van a buscar sus comidas, la cual van a subir a la superficie donde se encuentran los desechos orgánicos. Esto la podemos utilizar como una red, ya que acá encima de la red podemos poner más productos orgánicos. Las lombrices, como bien ya habíamos dicho, van a ir subiendo. Estas van a cruzar la malla y van a quedar encima de la malla. La podemos recoger y la podemos pasar en otro recipiente. Acá nos queda prácticamente lo que es el humus, y la lixiviación nos queda en la parte de abajo. También, como bien sabemos, los orificios puede que pase el humus. Este contenedor, ¿para qué nos va a servir? Para que cuando ya haya lixiviación, o sea el agua ya esté lleno, ¿qué hacemos? Abrimos acá una llave, la puse con una botella y la obtenemos acá en el recipiente. Una vez que ya lo obtenemos en el recipiente, volvemos a cerrar. Una vez que ya cerramos, pues vamos a seguir obteniendo más producto. ¿Esto para qué nos va a servir?
como ya les había mencionado, es un biofertilizante muy rico en NPK junto con calcio. Y ya pues la podemos regar en nuestros cultivos, ya que pues son muy ricos en los nutrientes. Podemos comenzar, sabemos muy bien que estas lombrices son muy caras, pero podemos comenzar con 1 kilo de estas lombrices y se va a reproducir muy rápido, en verdad se reproduce muy rápido. Hay que tener cuidado con meter lácteos, ya que esto causa un daño hacia las lombrices, puede que se nos mueran y pues obviamente eso no queremos. En lo que es la lombricomposta, eso ha sido todo. Pues ya como ya les había mencionado, los desechos orgánicos, estos además de tener el humus, también esto ayuda a la retención de agua, que es muy importante, y a la permeabilidad del suelo. Por mi parte, esto ha sido todo de la lombricomposta, y la cual es muy importante y pues la podemos hacer en casa y sabemos muy bien que pues nos va a traer buenos beneficios. Ahora voy a pasar a lo siguiente, que es el sistema de captación de lluvia, o ya bien sea pluvial, como la conocemos. Esto también la llevamos en la materia de sistema de producción orgánica, es muy importante en lo que son las ecotecnias, porque pues reciclamos, hacemos uso de todos los recursos naturales, pues como bien sabemos. Mi prototipo consiste en que pues igual fue todo reciclable, la cual pues utilicé cartón como base, como la pueden ver, las pinté, las láminas, pues todo es de cartón prácticamente. Las laminitas que vemos acá, las hice con con latas de jugo, de Volt, y de ello lo hice. Acá es muy importante, como bien sabemos, en algunos lugares pues tienen esta problemática, y se ha visto no solo en nuestro país, no solo en nuestro estado, nuestra región, sino que a nivel mundial hemos visto esta gran necesidad, ya que pues se sabe que hay mucha contaminación, tanto como de suelo, aire y agua, que es muy indispensable. El agua es muy indispensable, tanto que para nosotros, nuestro consumo, y obviamente para la vegetación o la producción. Para hacer un sistema de captación de agua, de lluvia, es importante que debemos de tener las canaletas, o ya bien sea como láminas. También debemos de utilizar tubos de PVC, pues yo las pinté de color blanco para identificarlas un poco, que también están hechos con laminitas de Volt. Las hice también de tener los tubos de PVC. Es importante también tener codos. ¿Qué son los codos? Pues son por decir así, como en un zigzag, que nos permite a que tenga una conductividad el agua. También acá tenemos otra que puede bajar, que nos va a servir para bajar. Y acá tenemos el recipiente, la cual acá va a ser el centro de captación. Acá puede ser un tanque, un rotoplas, lo que sea, lo que esté a nuestro alcance económico. Es muy importante también que este agua de lluvia lleve un manejo, dependiendo para qué lo queremos utilizar. El agua que recibimos de lluvia lo podemos utilizar para lavar trastes, para el uso doméstico dentro de la casa, no para consumo, como por ejemplo para beber o lavar nuestras frutas y verduras, eso no. Para que nosotros lo podamos servir como un consumo para nosotros, debemos de tener un tanque de filtración. ¿Esto qué quiere decir? Que va a llevar el agua un procedimiento, debido a de que pues pueda que contenga metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? El zinc, el cobre, la cual pues esto hace daño, o que el agua tenga mucha salinidad, y pues sabemos que eso para nuestros cultivos no es bien, porque la conductividad eléctrica estaría afectando. Entonces, lo primero que tenemos son pasos muy importantes. El módulo de recolección. ¿Cuál es el módulo de recolección?
como pueden ver, este tubito que está acá, si se puede acercar, digamos, por decir así, el tubo de PVC, que sería el módulo de recolección. El módulo de conducción, ¿cuál es? Es la parte que nos sostiene de acá hacia abajo, que nos va a conducir. El sistema de filtración, como ya decíamos, acá está nuestro recipiente o nuestro almacenamiento, la cual acá va a tener un sistema de filtración. Y la distribución, ¿cuál va a ser la distribución? Que una vez que ya esté nuestro agua, una vez que ya esté transformado o ya tenga una filtración, pues ya comienza a partir de aquí la distribución, la cual pues ya podemos pasarlo a la cocina, lavar nuestros frutos y verduras, llevarlos también a campo, que pues es muy importante y muy necesario. Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque pues como ya les había mencionado, se ve esta gran problemática y no solo en nuestro país, pues o en nuestra región se ve en varios lugares esta problemática. Para mí es muy importante. Yo he visto lugares donde hacen este programa, digamos, este sistema, porque pues sí es muy necesario. Y pues recordando o investigando un poco en lo que es la Secretaría de la Agricultura, podemos ver en esta página de internet que existen estos sistemas que nos ayudan y que muchos capacitadores o que nosotros hagamos solicitudes y que los capacitadores puedan venir y ayudarnos a aprender más cómo poderlos elaborar. Les voy a hacer una pequeña muestra para que veamos más o menos cómo. Acá cae el agua, como ven, esta es nuestra lámina de asbesto, como la queremos llamar. Acá pues como ya habíamos dicho es nuestro conducto, cae el agua. Prácticamente esto lo va a conducir y nos lo va a llevar directamente a nuestro sistema de almacenamiento, que es acá. Como pueden ver, el agua ya está corriendo, ya está acá. Es así como se elabora este programa, este sistema. Pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que le hayan entendido, que nos tomemos la molestia pues de aprender y de investigar más acerca de esto, ya que es muy importante para la agricultura principalmente, que sabemos que hay una gran demanda alimenticia, pero pues eso ya es otro tema muy importante y las podemos abastecer viendo estos sistemas de producción que se está viendo. Pues esto ha sido de mi parte, muchísimas gracias.